hermanos, oremos. Señor, gracias, Padre, nuevamente por la vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu gracia, por todo lo que tú haces, Padre, a nuestro favor a través de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, por cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre, que traigas con bien también, Señor, a aquellos que están en camino, Señor. Hoy, Padre, entre semana podamos descargar nuestros corazones también en tus manos, confiando en que tú haces lo mejor para tu pueblo, Señor, que tú respondes las oraciones y que cumplas siempre tu voluntad, que es perfecta, Señor. Gracias, mi Dios, abre nuestro corazón a tu verdad. Danos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el entender y el hacer, Señor, te lo rogamos. Gracias por esta tarde, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Él es el Salvador y eso es lo que canta esta alabanza, hermanos. Cantemos juntos, por favor, Hosana. Fuerte, hermanos, cantemos, Hosana. ¿Listos? Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra esté el Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor, la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de dolor, que es grato el sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Nuevamente, hermanos, fuerte. Hosana, Hosana, Hosana. En cielo y tierra esté el Señor, la gloria y potestad, y nos circunda con su amor, la excelsa Trinidad. Alzad pues himnos de dolor, que es grato al sumo bien, y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor. A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre. Amén. Amén. Para poder honrar a ese Señor, nuestro Dios, Él debió santificarnos. Y vamos a cantar esta hermosa alabanza, hermanos, que recuerda lo santo que Él es. Vamos a cantar, Tú eres santo. Esta es una oración también, hermanos, de reconocimiento de nuestra necesidad y dependencia al Creador y comprensión de quién es Él. Cantemos, hermanos, Tú eres santo.
Ya nada de este mundo desear. Tu sangre me compró en esa cruz. Me pides que yo sea como tú, santo. Gracias. Pueden tomar su lugar, hermanos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Profundo es el amor de Cristo, que mi enemigo más feroz me sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle así. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre
Su amor es suficiente, hermanos. Todo lo que necesitamos y todo lo que tenemos. Gracias a Dios por ello. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Ok, hermanos. Bien. Estamos hablando, hermanos, los jueves acerca de nuestra declaración doctrinal. Creo que todos hemos ido aprendiendo tantas cosas a lo largo de las doctrinas elementales que hemos ido tratando, hermanos. Espero que así sea. Uno de los propósitos, hermanos, es que pudiésemos llegar al punto de poder como iglesia unidos entender la columna vertebral doctrinal que tenemos, que yo estoy enseñando a ustedes, ¿verdad? Y que nos pueda, hermanos, unir en un solo pensamiento. Lamentablemente, ¿verdad? Por distintas razones, sé que no todos han podido estar en cada momento, en cada situación, pero va a ser importante, hermanos, que podamos, al terminar esto, crear un documento que sirva para que usted lo pueda verificar, lo pueda leer. Y estamos llegando al punto, como ustedes saben, de definir nuestra membresía como iglesia. Entonces es importante, hermanos, entender lo que creemos, lo que predico más que nada, en las partes elementales. Ahora, ha habido temas en los cuales yo he querido poderles explicar en algunas de las situaciones, las posturas que hay para que entendamos qué es lo que algunos otros de los creyentes creen y podamos tener una percepción humilde también de algunas doctrinas o diferencias doctrinales que puede haber. Y he explicado cuál es la que para nosotros, o para mí en particular como pastor, es la que creo que es más apropiada y que seguimos y que predico. Sin querer pensar o dar a entender entonces que dentro de algunas diferencias de lo secundario, no de la parte elemental de Cristo, sino de algunos aspectos secundarios, nos quitemos la idea de juzgar a otros. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, del tema que estamos tratando, estamos viendo acerca de lo que creemos de las últimas cosas, que el término es escatología. Ya vimos la escatología individual, la muerte de cada persona y lo que viene posterior a ello, creyentes, no creyentes. Hablamos de ello. Ahora comenzamos a hablar acerca de lo que es la escatología general. Vimos lo que todo creyente debe creer. Cristo regresa. Cuando Cristo regrese, habrá resurrección. Los justos serán glorificados y los no creyentes llegarán al juicio del Señor, y después de ello viene la eternidad con Cristo, o la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es lo que todo creyente debe creer. Cristo regresa. Él dijo que vendría por segunda vez, y todos los genuinos creyentes en el Evangelio esperamos esa venida. Ahora, dentro de la segunda venida de Cristo, hay algunos aspectos que se detonan en su segunda venida, por decirlo de esa manera. Y es lo que hemos estado también hablando y lo que vamos a comenzar a hablar dentro de este tema. En cuanto a la segunda venida de Cristo, se manejan tres perspectivas principalmente a lo largo de la historia. Las voy a explicar, y voy a explicar por qué creo hasta el momento de hoy que una de ellas es más favorable que las otras. ¿Okay? No puedo hacerlo en una sola sesión, entonces ya me di cuenta de eso, pero voy a ir explicando cada una de ellas. Ahora, este aspecto, el cual es relacionado a la segunda venida, es llamado en la Escritura el reino milenial de Cristo. Y en el reino milenial de Cristo vamos a ver tres perspectivas. ¿Okay? Primero voy a explicar qué la Biblia enseña acerca de un reino milenial, y después veremos las perspectivas de algunos creyentes a lo largo de la historia. Ahora, entonces, el reino milenial de Cristo. Existe entre los cristianos mucha discusión teológica en cuanto a algunos eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. El tema principal es el tema del milenio. El milenio viene de la palabra griega millennium, que significa 1000 años. Literalmente eso significa milenio, 1000 años. ¿Ok? Y vamos a ver acerca de lo que la Biblia afirma, porque la Biblia afirma de un milenio. Note por favor Apocalipsis capítulo 20, vamos a iniciar ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. En un momentito vamos a poner una pequeña gráfica más adelante cuando yo les indique a las hermanas, en donde nos va a ayudar a ver
cada una de las perspectivas en un cuadro, como un cuadro, un mapa, ¿verdad?, de acontecimientos. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 6. Por favor, sígame ahí con su vista y note lo que dice. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 1000 años, milenio. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿A quién? Bueno, viendo el orden que va dando Juan en su narración, es a Satanás. Un ángel ata a Satanás y dice por 1000 años, lo arroja a un abismo y dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Bueno, note aquí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, la resurrección de aquellos que se levantarán, dice, y reinarán con Cristo, se está refiriendo a la resurrección de los creyentes. Los otros muertos no resucitaron aún, dice ahí, hasta que se cumplieron 1000 años. Y luego dice el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y nuevamente y reinarán con él 1000 años. Está hablando entonces aquí de los creyentes. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y quiera el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estos dice que para estos ya no tiene, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Esto está hablando de los creyentes. Ahora, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ok, se utiliza el término milenio, 1000 años. Es verdad que este es el único pasaje que lo menciona. De manera amplia, permanente, constante, está hablando de 1000 años. Ahora, la Escritura entonces habla, sea como sea que lo vayas a interpretar, habla de un reino milenial, ¿cierto? Nota lo que dice capítulo 20, versículo... ¿en cuál estamos? Ok, bueno, es el que acabamos de leer. 26 al final, dice, y reinarán con él 1000 años. Esto quiere decir que la Escritura habla de un reino milenial en el cual Jesucristo es el rey, Satanás es apresado. Esto quiere decir que el tentador y el engañador ya no estará influyendo, engañando a las naciones, o no por lo menos, como algunos creen, con toda la fuerza, sobre las personas en ese periodo del reino, llamado aquí milenio. Ahora, hay pasajes que hablan de las características visibles de ese reino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esas características son mencionadas de esta forma en el reino del Mesías o en el reino de Jehová. Noten por favor Salmo capítulo 22, versículo 25 al 31. En primer lugar, estamos afirmando que la Biblia habla de un evento llamado milenio. Salmo 22, 25 al 31. ¿Ok? Note por favor lo que dice este pasaje. 22, 20, y hay muchos, ¿ok? Estoy tomando solamente algunos para usarlos de referencia. 22, 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Quiero que note que en Hebreos nos habla de que cuando nos hemos acercado a glorificar a Dios, nos hemos acercado a las huestes del cielo, a los ángeles, dice, y a la multitud de los muertos hechos santos,
nos hemos acercado para glorificar. Y aquí dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. ¿Puede ser referente a eso? Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Interesante que en la descripción que está dando el salmista, habla de que irán a la presencia del Señor y le adorarán de manera física, aún personas que descienden al polvo. Nota eso. No está hablando de seres ya inmortales, o gente que ya está glorificada y ya no va a morir, sino dice los que descienden al polvo lo adorarán y glorificarán. Y luego dice, aún el que no puede conservar la vida en su propia alma, gente que va a morir, de ellos también le adorarán, dice ahí. Ahora, versículo 30, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, la última. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Este pasaje habla de un instante en la época del mundo en el cual Dios es glorificado y las naciones van a glorificarle, y dice, y él reina. Él rige las naciones. Esto implica que él ordena y él dirige el funcionamiento de todas las naciones. Podríamos decir de todas las personas también, como algunos lo interpretan. Bien, pero ahí está. Ahora, Isaías 9:7, por favor. Vamos a otro pasaje. Isaías 9:7. Leo desde el 6 y vuelvo a pedir perdón por siempre brincarme un texto. 9:6, note lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, habla de la autoridad, y se llamará su nombre admirable consejero. Es una frase corrida, admirable consejero. Dios fuerte, ese niño será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A qué hace referencia Isaías? ¿Quién es este niño? Cristo. Y habla de que vendrá desde ser niño y tomará esa posición. Y entonces dice, lo dilatado de su imperio y la paz en ese imperio no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo todo en juicio, y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla de un imperio y del cual el rey es el Mesías, es Cristo, el niño que había de nacer. Notas que habla de un evento en la historia, ¿verdad? Ahora, Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí no estoy dando ningún tipo de postura. Todos saben y entienden que la Biblia habla de este reino, ¿de acuerdo? Todos. Ahora, Daniel capítulo 7, 13 al 14. Todos los creyentes, ¿ok? Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, es una visión, venía uno como un hijo de hombre. ¿Recuerdas el término que Cristo usó permanentemente? El hijo del hombre, refiriéndose a él. Y dice entonces, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y entonces le fue dado dominio, gloria y reino, note, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora lean ustedes el 26 al 27. Yo voy a seguirles, pero por favor léanlo con sus labios. 26 al 27. Sigue hablando de esas situaciones que vendrán al final. Y luego, ¿qué dice? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio
para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán. Todos los dominios les servirán y obedecerán. Y dice aquí que con sus santos también. Interesante, dice con sus santos. Ok. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 5, por favor. Zacarías, Malaquías, ese no es Miqueas. Ok, vamos a leer por favor Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Listos? Acontecerá, noten, en los postreros tiempos, cuando usa el término la escritura postreros son los últimos. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Note la misma idea en la que todas las naciones, todos los pueblos, dice, correrán hacia alguien, hacia ese lugar. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. La idea aquí en este texto es que todas las naciones serán regidas, mismo término, por las leyes que imponga Jehová. Desde un punto, ¿desde dónde? Desde Jerusalén, dice este pasaje. Bien, no quiero ir más a interpretación, simplemente es lo que está diciendo el texto. Ahora, sigo leyendo, por favor, versículos 3 al 5, sígame. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. Es decir, ya no habrá armas de guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Lo que está diciendo en esta porción es que Él será el rey y todos irán a Él y le consultarán, y Él los conducirá y los guiará. Bien. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27, por favor. Apocalipsis 2. Estamos hablando de lo que la Biblia enseña como un reino, y ya vimos que habla también de 1000 años. Ahora, dice ahí Apocalipsis 2:26, por favor. 2:26. En la visión que tiene Juan, él da un mensaje para las iglesias de parte del Señor Jesucristo. Y este mensaje, en una de ellas, dice el 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá, le está hablando al creyente, y las regirá con vara de hierro, mismo término. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor Jesucristo está prometiendo que sus santos, como vimos también en Daniel, estarán con Él en ese reino participando, y habla de vara de hierro con el cual regirá. Esto implica que quienes se salgan de los lineamientos serán castigados. Vara de hierro, dice, y serán quebrados. Y dice, yo le daré que rija a las naciones. Muy bien, ahora, Apocalipsis 19:13, por favor. Vuelvo a mencionar que solo estoy tomando una breve cantidad de textos para enseñar que la Biblia ha hablado desde el Antiguo Testamento de un periodo de reino del Mesías. 19:13, por favor, dice ahí: estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Juan está viendo al cielo y dice que desciende un caballo blanco, y el que está montado sobre él, que es fiel y verdadero. ¿Quién es? Cristo.
la segunda venida de Cristo. Es muy claro que está hablando de la segunda venida de Cristo. Y luego dice ahí, sus ojos de llama de fuego, y luego llega el 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Por si nos queda duda, Juan capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá, habla de controlar y guiar, con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien. Habla de Dios, habla del Señor Jesucristo reinando e imponiendo su justicia en todo el mundo. Por lo tanto, las condiciones bajo ese reino son declaradas, como vimos hace un momento, de una forma edénica. Ya no habrá guerras, no se levantará nación contra nación. Dice, cada uno se podrá sentar debajo de su higuera, debajo de su vid que ha trabajado y comer con tranquilidad porque nadie le amedrentará. Son condiciones, hermanos, interesantes. Isaías, hay muchos textos, no lo quise hacer, pero Isaías habla de que en ese periodo el león y la vaca comerán juntos, pasarán hierba. No se va a tragar el león a la vaca, sino que pasarán hierba, que estarán, la serpiente, el niño de pecho podrá meter su mano en la cueva de la serpiente y no lo va a matar, no lo va a morder. Y menciona condiciones edénicas, no sé si dije adámicas, edénicas, es decir, como en la primera creación donde no había muerte. Ahora, esas condiciones que van a gobernar el mundo es porque el Señor está rigiendo a las naciones. Y los creyentes, sus santos, están reinando con Él. No estoy interpretando, solo digo lo que el texto decía. También vemos que hay personas que aún son mortales, dice, descienden al polvo y algunos otros no pueden conservar el alma en sus cuerpos. Y también vienen y le glorifican. Y también hay rebeldes que deben ser controlados con los juicios de Dios, por eso dice vara de hierro, para cada nación o controlando cada nación. Bien, a lo largo de la historia se han desarrollado tres perspectivas principales en cuanto al momento y la forma de ese milenio. Y son tres que han sido más apoyadas entre las iglesias a través de los siglos. Menciono las tres brevemente. Las principales perspectivas las vamos a ir estudiando poco a poco. Voy a hablar primero del postmilenarismo, amilenarismo y premilenarismo. Premilenarismo, así se escribe. ¿Okay? Ahora, principales perspectivas acerca del milenio. Las voy a mencionar de menor a mayor en cuanto a aceptación entre los creyentes hoy en día. Pero esto no quiere decir que en algunos lapsos de la historia no hayan sido ampliamente aceptadas o que en el momento no sean creídas por muchos cristianos. Voy a comenzar por el postmilenarismo. ¿Okay? Postmilenarismo. Post significa después. Por tanto, el postmilenarismo afirma que Cristo regresará después del milenio. Quiero que pongan, por favor, mis hermanas, la imagen que tenemos ahí para explicarla brevemente. Bien. Una manera muy sencilla. Ellos dicen, noten ahí en el centro, donde necesito un espejo allá o otra pantalla para poder ver, pero en el centro está Cristo, dice, ahí lo pusimos como descendiendo. Entonces, previo a eso, ellos llaman que Cristo viene después del milenio. Entonces, para ellos, y lo voy a ir explicando al momento, para ellos el milenio en realidad es la era de la iglesia. Es nuestra era, estamos en el milenio, dicen ellos. ¿Okay? Y voy a explicar los textos que ellos enseñan. Para ellos estamos en la era del milenio, ahora, es aquí y ahora. Y cuando Cristo regrese, Cristo regresará para hacer juicio. En ese momento se resucitan a los creyentes y los no creyentes. Para ellos no hay lo que Apocalipsis dice que es un lapso de tiempo después, sino que en ese mismo se levantan los dos.
son juzgados y el creyente obviamente va al cielo, el no creyente va al infierno, y a partir de ahí, después de ese juicio, que quién sabe cuánto tiempo dure, comienza entonces el periodo eterno, la eternidad en el infierno o en el cielo. Es muy sencilla, es decir, el milenio es la iglesia, el tiempo que estamos viviendo, viene Cristo, se levantan los muertos, son juzgados todos, y entonces la era de la eternidad comienza a partir de ahí, ¿ok? Postmilenarismo, es decir, que Cristo viene después del milenio. Ahora, lo que se explica es lo siguiente. El reino, el de aquí lo podemos dejar, creo que no va a causar... si yo veo que ya todos están distraídos y no me están haciendo caso, lo quito, como en la escuela. No se crean. Ahora, el reino de Dios argumenta que principalmente, o que para ellos es, que se lleva a cabo en los corazones de los hombres. Yo he mencionado y he enseñado que el reino de Dios está creciendo. He mencionado y he definido en muchas predicaciones que el reino de Dios es Dios reinando sobre un pueblo que se somete a Él voluntariamente, y eso es cierto. Sin embargo, para ellos no habrá un reinado de manera literal y física en la tierra, sino que todo es solamente un reino en el corazón de los hombres. Entonces, este reino se lleva a cabo principalmente en los corazones de los hombres. Por eso, cuando el Señor enseñó a orar, y mencionaba a nuestro hermano en el tiempo que oramos junto con él, en Mateo 6:10, cuando el Señor dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, es que el deseo de que Dios esté gobernando y conduciendo la vida y voluntades de los hombres, y estoy de acuerdo. El reino entonces de Dios aumenta conforme más corazones se entregan al Evangelio de Jesucristo, y creo que es cierto. Conforme más personas creen, están en el reino del Señor. El Señor ahora es su rey y Él los gobierna espiritualmente, nuestros corazones son dirigidos, ¿ok? Ahora, dentro de esta perspectiva del postmilenarismo, se basan ellos en la creencia siguiente, de que el Evangelio de Cristo tendrá tal éxito, porque es claro que dice que no habrá guerras y que el Señor regirá todas las naciones, ¿cierto? Son los textos que vimos acerca del milenio, del reino. Dice que entonces el Evangelio de Cristo tendrá tal éxito que la iglesia avanzará y la mayor parte del mundo, si no es que todo, será cristianizado. Es decir, todos serán cristianos. Es una postura positivista o positiva en cuanto al Evangelio. Ellos dicen, todos van a creer. Entonces, como todos van a creer, ya no habrá guerras, ya no habrá, sino que habrá paz y todos obedecerán al Señor. Entonces esta es su idea, que todo el mundo será cristianizado. Ellos utilizan Mateo 28, vamos por favor para allá. ¿Qué habla Mateo 28? La llamada Gran Comisión. Y al tomar este texto, la explicación es la siguiente. Mateo 28, 18, por favor. Cuando el Señor va con ellos, les dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, con ese poder y autoridad, id y haced discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está el rey ordenando cómo deben de vivir los súbditos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como Cristo dice esta interpretación, bueno, es lo que está diciendo aquí, es cierto, como Cristo está con su iglesia, y como Él tiene toda autoridad y poder, esta labor que Él mandó se cumplirá en todo el mundo con éxito. Eso es lo que ellos afirman, nuestros hermanos que creen esto. Es decir, que la mayoría creerá en ese evangelio, porque Dios Jesucristo tiene todo el poder y autoridad y está mandando que vayamos a predicar. Entonces todos van a llegar al punto de creer en un momento dado. Cuando eso se cumpla
y esas condiciones perfectas de puros cristianos en la tierra lleguen, entonces Cristo viene. Porque Cristo viene después del milenio, postmilenaristas. Entonces, ¿qué requiere suceder? Que todo el mundo crea el Evangelio. Otro texto usado es Marcos 13:10. Note lo que dice, por favor. Marcos 13:10. Quiero ser bien claro que yo no estoy intentando burlarme de ello. Estoy dando la perspectiva y después voy a decir por qué creo que no es lo más apropiado creer. Marcos capítulo 13, versículo 10. Cristo mismo dice lo siguiente: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Esta es una promesa y dice que el Evangelio será predicado antes en todas las naciones. Y como Cristo está con su iglesia y le ha dado todo el poder, entonces todos lo van a creer en su momento. Aunque este texto no dice que lo van a creer, dice solamente que será predicado. Pero ellos creen positivamente que todos lo van a creer. Por eso va a ser un ambiente como es descrito en los pasajes que hablan del reino de Dios. Y entonces Cristo vendrá. De tal forma, dicen ellos, que la influencia cristiana irá en crecimiento en el mundo. Cristo habló de este crecimiento. Mateo, por favor, les invito a que vayan conmigo a capítulo 13, versículo 31. La influencia cristiana irá en crecimiento en el mundo. La influencia de la iglesia, dicho de otra manera, comenzará a inundar toda la tierra. Mateo 13, 31. Dice aquí: otra parábola les refirió diciendo, les voy a pedir que me ayuden a leer, 31 y 32, por favor. ¿Qué dice? Ok, nuevamente, desde el inicio, lo sé que las dejé ahí a la mitad. Desde el 31, fuerte. ¿Listos? Dice: pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cuando habló el Señor de la parábola de la semilla de mostaza, dice que el reino de Dios, ¿cierto? Lo está identificando, que el reino de Dios es como una semilla pequeña que inició con nada, pero que será tan grande como un árbol, ¿cierto? Y luego dice el 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo fue influenciado, y dice el reino de Dios es así, influye. Entonces, este argumento menciona, Cristo prometió que habría una influencia de la iglesia cristiana al grado entonces de que todos van a ser cristianos. Así pues, la naturaleza del milenio para el postmilenarista no es algo futuro y glorioso, sino es aquí y ahora, siendo entonces un reino espiritual que influirá toda la estructura social del mundo por medio del cristianismo. Serán cambiadas las leyes, serán cambiadas ya no habrá hambre porque ahora somos cristianos y vamos a alimentarnos unos a otros. Se cambia toda la estructura del mundo, por eso funciona de una manera como es descrita en esos pasajes. Así pues, para el postmilenarista, las condiciones mundiales antes del regreso de Cristo, ¿cómo serán? Favorables. Cristo vendrá cuando todo esté perfecto, porque todos son cristianos. Todos gobierna el Señor en sus corazones. Entonces las condiciones en su regreso serán favorables, en lugar de ser condiciones adversas. Serán más bien condiciones en las que reine la paz y justicia en el mundo. Por tanto, es un enfoque optimista. Ellos afirman que entonces no es un periodo de 1000 años, sino un largo periodo de tiempo. Bueno, y esto fue un cambio que ellos tuvieron que hacer. Cuando en el siglo I al siglo IV, la iglesia era perseguida por los romanos, estaban siendo asesinados. Entonces, llegó un periodo de tiempo en el cual Roma, principalmente con Constantino, en el 300 y algo,
dice que se convierte al cristianismo. Si tú ves las ideas que tenía, estaba un poco lejos del evangelio, pero él dice de Cristo y de la cruz y comienza a mencionar esto, y entonces hace que el imperio que perseguía a la iglesia se pusiera a favor de la iglesia. Entonces los cristianos, hasta ese periodo, narra la historia, habían tenido una creencia premilenarista. Es decir, que hay tribulación y que Cristo regresará y entonces comenzará el reino de 1000 años. Pero cuando llegó ese periodo de tiempo, particularmente, olvidé el nombre en este momento, uno de los llamados padres de la iglesia, Agustín, influido por un africano, Triquinio, él dijo, es verdad, el reino comenzó desde que Cristo comienza con la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora comienzan las condiciones de paz. Ahora ya no habrá guerras, ahora ya no nos perseguirán, ahora el gobierno del imperio está a nuestro favor. ¿Qué es esto? La iglesia va a avanzar. Va a avanzar de tal manera que podremos predicar en todas las naciones. Y comenzó con auge muy fuerte esta idea del postmilenarista. Entonces, Agustín y otros decían, bueno, entonces el milenio, ¿cuántos años son? Pues literalmente 1000 años. Pero cuando llegaron a los 1000 años y no sucedió nada, ellos dijeron, bueno, estábamos mal. No es un milenio de 1000 años, sino un periodo de tiempo extenso que no sabemos cuánto tiempo será. El problema de Agustín es que él siempre interpretaba las escrituras alegóricamente. Él, cuando vio la parábola del buen samaritano, dijo que el burro era tales personas, que el samaritano era tal, y a todo le daba una simbología. Bueno, esa era su manera de interpretar. Ahora, el punto es que la iglesia en los primeros siglos y después, en la parte de la Edad Media, tenían como auge el posmilenarismo. Porque recuerde que la Iglesia Católica literalmente gobernaba casi todo el mundo. Todos se iban a ser cristianos, creían ellos. Postmilenarista. Entonces ahora los postmilenaristas, al ver las condiciones cada vez más precarias del siglo XX, que la iglesia no está avanzando, que no está habiendo salvos como se pensaba, o como se desea o se cree que se va a suceder, al ver esas condiciones precarias del siglo XX y XXI, afirman ahora que por ahora la venida de Cristo entonces está lejos de cumplirse, por lo que se ve en el mundo. Sin embargo, esta postura, como mencioné, suele tomar auge en periodos de la historia en las que hay avances en la evangelización por parte de la iglesia. Ya mencioné el siglo IV con Agustín, la Edad Media que la iglesia gobernaba, el siglo XIX, todas esas historias de misioneros que fueron a China, que fueron a África y todo esto, los postmilenaristas dijeron, la iglesia está avanzando, entonces el reino es un reino espiritual. Es ahora, y cuando todas las condiciones y todos sean creyentes, vendrá Cristo. Tomó un auge muy fuerte. Asimismo, en la Alemania, que había cristianismo, obviamente Lutero, después de ello la iglesia luterana, tomó un fuerte impulso pensando que algunos de sus líderes, como Wilhelm o, sorpréndase, Hitler, traerían al mundo al cristianismo. O sea, Hitler era un factor para que el reino de Dios avanzara cuando él comenzó con sus ideas. Cristianos alemanes decían, ahora sí se va a cristianizar todo el mundo. Entonces, toma auge cuando la iglesia avanza, cuando aparecen condiciones en las que la iglesia está avanzando. Quiero mencionar entonces algunos argumentos en contra de esta perspectiva, que sigue siendo la fe de algunos creyentes como usted y como yo. Digo, no creemos esto, sino creyentes en Cristo como usted y como yo. Algunos argumentos en contra de esta perspectiva. La Biblia habla de que el número de creyentes en relación con los que rechazarán el evangelio es incomparable. La Biblia no menciona, creo yo, con los textos que veremos ahorita, la Biblia no menciona que el mundo tiende hacia todos convertirse. De hecho, Mateo capítulo 7, versículo 13, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque
estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje nos habla de que hay una realidad en cuanto al Evangelio. Pocos lo creen. En comparación con los que lo rechazan, siempre ha sido, y creo que siempre será, una cantidad inigualable de cantidad de creyentes genuinos y no creyentes. Escuchaba una noticia acerca de la cantidad de cristianos que hay en el mundo, una empresa en Londres, una persona encargada de ello, acerca de la persecución de los cristianos. Y no nos vayamos con la finta, porque luego dice, los cristianos están siendo perseguidos, y sale el padre, quién sabe qué, hablando de que los cristianos, hermanos, no todo lo que se le llama cristianismo es un cristianismo evangélico, ¿de acuerdo? Y obviamente estamos viendo que son los que creen el evangelio cuando hablamos de cristianos. Es lo que dice aquí, pocos son los que entran por la puerta que es estrecha. Entonces, contrario a la idea optimista de que todos creerán, la Escritura dice que siempre la mayoría rechazará. Ahora, según las Escrituras, el avance del tiempo, como ellos dicen que conforme avance el tiempo favorecerá las condiciones, en las Escrituras el avance del tiempo no favorece a la mejoría del mundo. En el ámbito espiritual, de hecho, afirma que el mundo se volverá más y más perverso. Note lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. 2 Timoteo. Esto es importante, hermanos, que lo conozcamos. Podría decir alguien, pues díganos mejor lo que hay que creer y ya. No sea tan fácil. Tenga discernimiento y después. 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días, los finales, vendrán tiempos peligrosos. El avance del tiempo no favorece, miren, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero sorpréndase todavía más. Aparte de que esta será una condición del mundo, será una condición de personas relacionadas con las iglesias. Vea lo que dice, que tendrán apariencia de piedad. Que tendrán apariencia, piedad es someterse a Dios. Que tendrán apariencia de que se someten a Dios, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El tiempo no va a favorecer a un mayor cristianismo. Creo que este texto nos enseña que aún el tiempo afectará a muchos cristianos en esos periodos. Engañará a muchos y se infiltrarán muchos dentro de la iglesia también. Entonces, en lugar de una condición positiva, yo veo una condición contraria. Vea lo que dice el versículo 12 al 14. Les invito a que lo lean ustedes, por favor. ¿Qué dice? 3, 12 al 14. Fuerte. Siga. Y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice que los engañadores irán de mal en peor, no irán a mejor. Engañando y siendo engañados. Y sigue hablando de ¿qué? De los postreros días. Es la misma idea, continúa hablando. ¿Sí? Ahora, en cuanto al avance que favorece y es positivo, creo que estos textos son contrarios. Y también la Escritura afirma que un ambiente de fe en Cristo no sería el que caracterizaría el fin de los tiempos. De hecho, el Señor hace una pregunta en Lucas 18:8. Leo allí. Dice, os digo que pronto les hará justicia, hablando de los creyentes que han fallecido por causa de Cristo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando literalmente de su segunda venida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es sarcástica. La pregunta es para hacernos pensar que esos tiempos serán complicados. No para afirmar, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No, dice,
hallará. Entonces, se caracterizará el fin de los tiempos por una falta de fe, no por una fe en todo el mundo. Así también la Biblia afirma que en lugar de paz y justicia en la tierra, lo que precederá su venida será tribulación inigualable que en otro tiempo jamás se ha visto. Pasamos por ahí en Mateo 24, véalo nuevamente por favor, solo unos versículos. Mateo 24, 22, 21 y 22, 24, 21 y 22. Porque habrá entonces, hablando de su segunda venida, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora vaya al verso 29. Sigue hablando de las señales antes de su venida. Y dice el 29, e inmediatamente, note, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, hay un orden cronológico. Tribulación que nadie ha visto, el sol se oscurecerá, la luna y las estrellas caerán a la tierra, catástrofes de esta magnitud, creo yo. Y luego dice ahí, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este texto enseña que no habrá condiciones de paz, sino de tribulación. Precisamente antes, una tribulación que nadie ha visto, que no ha sucedido tan grande. Y esa es la señal previa a su venida. ¿Ok? Los pasajes que hablan de la tribulación que vemos aquí, entonces un posmilenarista los interpretan de una manera alegórica. Los aplican en parte literal y dicen, ok, cuando habla de destrucción se refiere a la destrucción de Jerusalén. Cuando veas la abominación desoladora, huyan a los montes. No quedará piedra sobre piedra. Y dicen, eso fue lo que aconteció en Jerusalén. Entonces literalmente se refiere a Jerusalén. Pero de un texto a otro lo hacen de una manera simbólica. Por ejemplo, las señales cósmicas son solo simbólicas. El sol no se oscurecerá, la luna no dejará de resplandecer y las estrellas no caerán. Solamente son figuras simbólicas para hablar de que será un momento, no sé cómo lo puedan explicar, pero es simbólico. Ahora, otra cosa, la señal del Hijo del Hombre, cuando dice y todos lo verán, ellos interpretan que será un momento o que fue el momento espiritual en el que Cristo llegó al Padre y recibió toda autoridad. No visto por los hombres, sino que fue el evento entre Cristo y el Padre. Pero dice el texto que todos lo verán. Ahora, cuando dice que enviará a sus ángeles con trompeta y recogerá a los escogidos, dicen ellos, simbólicamente, lo que pasa es que los ángeles son los creyentes. Aunque en la Biblia jamás se les habla como ángeles, pero ellos dicen que debe ser simbólico, los ángeles son los creyentes, la trompeta es el evangelio que es predicado, y por medio de la predicación del evangelio reunirán a los escogidos, para que cuando todos crean, entonces Cristo regrese. Bien, ¿cuál es el problema con esto? El gran problema de esta clase de interpretación bíblica es que es una forma completamente subjetiva. ¿Qué es esto? El intérprete determina cuándo es literal y el intérprete determina cuándo es simbólico y le va cambiando conforme le conviene, literalmente. No hay una manera de interpretar algo, sino que queda de acuerdo a cómo tú lo creas casi. Ese es el gran problema. Se aparta entonces esta idea de una hermenéutica bíblica como la que Cristo enseñó. Lo veremos más en otra ocasión. Cristo cuando interpretaba un pasaje lo interpretaba de una forma. Y eso nos ayuda a no dar lugar a que tú interprétalo como quieras. Conclusión. Hay muchos pasajes bíblicos que se contraponen a la teología posmilenarista, los cuales nos conduce a ver una debilidad profunda en esta postura. Sin embargo, hermanos, es una postura que ha sido creída por muchos a lo largo de la historia, empezando de aquellas épocas del siglo IV, y que sigue siendo creída ahora.
Todo radica, creo yo, en el tipo de manera de interpretar las Escrituras. Próxima semana hablaremos del amilenarismo. Explicaremos las similitudes con esta teología y también veremos las partes fuertes y débiles de esa postura o esa perspectiva. Y como final hablaremos del premilenarismo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Regístrelo en su mente, en su corazón, apréndalo, porque es importante tener este entendimiento. Hermanos, algo que sí podemos reconocer, que Cristo regresará. Y todos ellos dicen amén, Cristo regresará. Yo digo que vendrá cuando, yo digo que no, pero Cristo vendrá por nosotros y nos llevará, y todo por su gracia. Solo podemos darle gracias a Cristo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, porque tú nos das todas las cosas sin merecerlas. Nos has perdonado, nos has salvado, nos has amado, nos transformas y nos darás la gloria. Ciertamente, Señor, nadie puede afirmar que tiene la razón absoluta en un punto como este, mi Dios, pero lo que sí sabemos es que tú regresarás, Señor, y nos restaurarás a un estado como el tuyo y viviremos por la eternidad contigo. Mi Dios, no sabemos cuándo, y por eso ayúdanos a ver a la gente con amor y proclamar tu evangelio, mi Dios. Sin duda, Señor, la iglesia debe proclamar el evangelio a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a hablarle a los que tenemos al lado, por favor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar gracias. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de
Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Gracias, nuestro Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto cantarle a nuestro Dios juntos. Que tengan un buen fin de semana, hermanos. Dios les bendiga.